Bienvenido a Creciendo junto al Pastor, donde podrás aprender a ser un mejor cristiano, un mejor líder y una mejor persona. Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Aquí una vez más el pastor Rami Robles Guerrero para introducirle lo que será este nuevo episodio. Y este episodio que vamos a empezar le hemos llamado las etapas del desarrollo natural de una iglesia aquí en Estados Unidos. Y vamos a empezar con la primera temporada de este episodio, el cual se trata acerca de plantación, acerca de plantar, porque como hemos mencionado, empezar una iglesia, desarrollar una iglesia y mantener una iglesia consiste en tres etapas principales, que sería plantar, multiplicar y restaurar. Hemos invitado a una persona quien es consideramos que sería un especialista en lo que tiene que ver con plantar iglesia, y es el pastor, doctor, en este caso, Manuel Rosario. Así que bienvenido, y quisiera que él mismo se introduzca, que nos hable un poco acerca de él para que tengamos una idea, por lo menos, de quién es nuestro invitado en esta ocasión. Dios te bendiga, Pastor Rami, amigo. Gracias por la invitación a esta maravillosa iniciativa de multiplicación del conocimiento de discipulado. Esta es una herramienta de discipulado. Pues mi nombre es Manuel Rosario. He servido a la Iglesia Adventista como pastor desde el año 1998, es decir, unos 24 años, en la República Dominicana y aquí en Nueva York. Los primeros 15 años de mi ministerio allá en la Asociación Central Dominicana como pastor y director de varios departamentos, entre ellos mayordomía o ministerios. En el año 2013, entonces vengo aquí, soy llamado a servir en la Asociación del Gran Nueva York. En el año 2014 comienzo a servir en ministerios personales, escuela sabática, otros departamentos también, pero iniciamos el gran movimiento de plantación de iglesias aquí en Nueva York, en los 5 ministerios que componen la Asociación del Gran Nueva York. Y durante estos 8 años he tenido pues el privilegio de servir, entre otras cosas, pues plantando iglesias, plantando a Cristo, sembrando salvación. Excelente, así que estamos frente a alguien con experiencia acerca de la plantación. La verdad es que nos da mucho gusto que haya aceptado esta invitación de compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento en lo que tiene que ver con las plantaciones de iglesia. Hoy vamos a introducir con una pregunta, y es ¿cuáles serían pues algunos pasos sugerentes que se deberían de dar o que pudiéramos dar antes de plantar una nueva iglesia hispana aquí en Estados Unidos? Hago esta pregunta, pastor, y esta es la pregunta que estaríamos respondiendo, porque no es lo mismo, ¿verdad?, plantar una iglesia en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Europa, que en Estados Unidos. En Estados Unidos la cultura es un poco diferente, es un poco complicada, demasiado amistiada. Y usted tiene experiencia en las plantaciones, especialmente en el Gran Nueva York, ahí donde está la gran masa de hispanos. Y quisiéramos ayudar a tanto pastores, líderes de iglesia o cualquier miembro que en algún momento quisiera empezar una iglesia, que quisiera plantar una iglesia, para que esta iglesia sea digamos, un refugio espiritual para su comunidad, y queremos ayudarlo dándole algunas ideas, algunas sugerencias. ¿Usted qué piensa, qué cree usted que una persona pudiera hacer antes de plantar una iglesia, o qué debería de entender una persona antes de plantar una iglesia? Muchísimas gracias. Creo que esa es la pregunta clave. Algunos dirían en algunos lugares la pregunta del millón. Claro. Bueno, a mi modo de ver,
lo más importante es crear una visión. Eso es lo más importante, crear una visión. Y para crear una visión hay que entender la misión que tenemos de hacer discípulos y cómo se relaciona esta con la plantación de iglesia. Luego de crear una visión, entonces necesitamos una especie de senda que nos permita o que permita a los involucrados tener una idea anticipada del camino que se va a transitar. Hay que responder algunas preguntas. ¿Yo quiero plantar una iglesia o quiero iniciar un movimiento de plantación de iglesias, donde la iglesia plantada se prepare desde su inicio para plantar, llegado el momento, otra iglesia? O sea que esas son algunas de las preguntas que esta visión tiene que responder para anticipar un poquito el futuro. También me parece, y es algo que hemos tratado de enfatizar bastante, la necesidad de responder el por qué voy a plantar. Cualquier movimiento que vas a iniciar, y esto de plantación de iglesias es un movimiento, tiene que responder la pregunta ¿por qué? Hay un libro que me gusta mucho que escribió Simon Sinek, que se titula La clave es el por qué. En inglés sería Start with Why. La clave es el por qué. Y él presenta que en cualquier movimiento que vas a dirigir tienes que responder 3 preguntas. La primera es ¿por qué lo vas a hacer? La segunda es ¿cómo lo vas a hacer? Y la tercera, en ese mismo orden, es ¿qué vas a hacer? El por qué te va a dar las creencias, te va a dar el propósito. ¿Por qué plantas? El cómo te va a dar el proceso, y ese proceso va a determinar las acciones que vas a tomar. Y en tercer lugar está el qué, que te va a dar el producto o el resultado que tú quieres. Así que en sentido, cada uno de estos aspectos, o sea, desarrollarlo toma bastante tiempo. El solo hecho de identificar por qué plantamos, o sea, y cómo esta visión de plantar conecta con la Gran Comisión, cómo conecta con la Iglesia Apostólica, cómo conecta con la visión general de Dios, y nos vamos un poquito más atrás, de bendecir a todas las naciones de la tierra en el caso de Abraham. Y si damos un salto, cómo se movió a través de los años, de la iglesia, y cómo, o sea, incluso la iglesia adventista, cómo nació su historia, cuál es nuestra visión profética como remanente, qué es eso de que toda la iglesia será cubierta con la gloria de Dios, cómo se relaciona eso con la plantación de iglesia. Así que me parece que la primera parte no es operativa, sino filosófica. Donde eso tiene que entenderse. No vaya a suceder que tú salgas con el tumulto de las personas, pero a final de cuentas cuando llegues no sepas qué hacer porque no te formaste. Y eso puede llegar a ser un problema, porque muchas personas hoy en día, o muchos hermanos, desean plantar una nueva iglesia, desean empezar una nueva iglesia, porque, bueno, ya no me llevo bien con el que estaba en la iglesia donde estaba, porque empecé a discutir, a pelear, o el pastor de esa iglesia no me agrada, no me gusta, mejor quiero formar la propia mía, y así yo estar cómodo, y así yo poder, ¿no?, controlar. Aquí yo no puedo controlar, yo quiero controlar aquí. Y esa filosofía de querer plantar una iglesia con ese propósito es porque no se entiende el por qué, ¿verdad? No se entiende no se entiende la misión, que es el desafío que es crear, plantar una iglesia. Así que ese punto es muy importante. Primero hay que tener la visión, hay que trazar una senda anticipada, entender el por qué, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que esperaríamos. Pastor, algo que
he visto también, dentro de lo que usted mencionó, es de que muchas personas no tienen la visión, la idea de que plantamos iglesias para que planten iglesias. Normalmente plantamos una iglesia y decimos, ok, ya se plantó la iglesia, creció y ahí se quedó, mas no preparamos esta iglesia para que al crecer y desarrollarse esté ya anticipadamente premeditada para formar otra iglesia, o sea, para parir otra iglesia. Y eso es algo que hoy en día no se entiende de cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr. Una iglesia inicia, ok, somos un grupo, ya se plantó, y ahora la iglesia creció, ahora tiene mucha asistencia, tiene un templo propio, pero ahora ¿qué? ¿Qué va a pasar ahora después ya que esté esta iglesia plantada? Entonces, al no entender esa parte filosófica, como usted presentó, al no entender esa visión, por eso es que lamentablemente muchas iglesias no se plantan, pero no llegan a ser exitosas o no llegan crecen y se estancan, no llegan a multiplicarse. Y eso es algo sumamente importante, el entender el por qué. No sé si en la parte del cómo usted quisiera aportar algo. Una persona que ya ha entendido el por qué se debe implantar la iglesia, comprendiendo de que hay una misión, ¿no? Hay un llamado, hay un mensaje que Dios nos ha enviado. Y mientras estábamos preparando esto, yo pude relacionar la creación con esto. O sea, traté de hacer más o menos una relación de que cuando Dios nos creó, antes de Dios crear al ser humano, Él preparó todo. Fíjese que Dios no creó al hombre y después se empieza a crear la tierra, sino que Dios primero preparó el camino, Dios hizo la luz, los cielos, la tierra, los árboles, y luego entonces fue que hizo al ser humano. Entonces, aquí podemos ver que cuando Dios estaba creando la tierra, había un propósito, había un fin que era poner al hombre ahí, colocar al hombre allí. O sea que Dios preparó todo anticipadamente para que el ser humano luego viniera y entonces el ser humano pudiera trabajar la tierra. Esta parte, ¿cómo la podemos nosotros relacionar con la plantación de una iglesia? El cómo y el por qué. ¿Qué debería una persona, qué cree usted que una persona debería hacer, o alguien que quisiera plantar una iglesia? ¿Cuáles serían los pasos que pudiéramos dar para empezar esta iglesia? Bueno, dos detalles, porque lo que dices es muy importante y has emitido muchos conceptos bien puntuales. Con relación al cómo, hay un filólogo y filósofo que se conoce como Friedrich Nietzsche, donde él plantea que él dice, tiene una frase famosa que dice que quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y la idea de aquí es que lo que él plantea es que lo que él quiere decir es decir que el porqué es lo que te da sentido a lo que haces. Motivación, la fuerza, ¿no? ¿Por qué le da sentido? Ahí está el asunto de la visión. La visión te inspira, ¿ok? Pero esa visión está anclada en ese detalle. Y te voy a dar algunos detalles. Yo mismo digo, uso como frase decir que el cómo solo tiene sentido cuando se ha entendido el por qué. Y entonces el por qué está con las creencias. Estás escuchando Creciendo junto al Pastor. Hoy hablando sobre
¿Qué debemos saber antes de plantar una iglesia? Junto al pastor Manuel Rosario, director de Ministerios Personales y Escuela Sabática de la Greater New York Conference, y el pastor Ranmi Robles Guerrero, Senior Pastor en la Gulf State Conference. Te voy a decir rápidamente 4 razones del por qué e inmediatamente te paso al cómo. Número 1, plantamos por el imperativo bíblico. Y eso se puede hablar muy largo de eso, pero bueno. En segundo lugar, plantamos, a mi modo de ver, por el imperativo profético denominacional. Cuando tú revisas no solamente la Biblia, sino los libros del Espíritu de Profecía, vas a notar una insistencia en seguir hacia adelante, en avanzar, en plantar. Por el legado histórico del adventismo. Nacimos como una iglesia de plantadores y se mostró que crecimos más cuando mantuvimos esa filosofía, y también por el futuro del adventismo, que como remanente está llamado a llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entendido eso, o sea, entendido esos detalles, entonces yo diría que en el cómo plantar también hay un aspecto filosófico muy importante. Y cuando yo me refiero a un aspecto filosófico, yo me refiero a un aspecto, o sea, hay un marco teórico, ¿ok? Que está anclado en la Biblia, en el Espíritu de Profecía. No estoy hablando de filosofías. Estoy hablando, por ejemplo, ¿cómo vamos a plantar? Bueno, necesitamos plantar con un nuevo enfoque, Cristo. Necesitamos plantar con una nueva visión, a mi modo de ver, multiplicación, con una nueva misión que siempre ha sido la misma, pero renovarla, hacer discípulos, con una nueva cultura, evangelizar. Estamos aquí por los que no han llegado. No queremos plantar una iglesia para que esa iglesia se vuelva en consumista o en autocomplacencia, sino queremos plantar una iglesia que alcance a los que no están aquí. Por eso hay un nuevo objetivo, son los no alcanzados, con un nuevo método que es la contextualización, como Pablo contextualizó, sin apostatar, ¿ok? Sin apostatar, manteniendo los principios, pero sin cambiar la fórmula, pero cambiando los métodos cuando sean necesarios, con un nuevo recurso que es el plantador. Entonces parte del cómo, quién es que va a plantar, la vida espiritual del que va a plantar. Cuando en Hechos 13 se mandó a plantar la iglesia en Antioquía, que Dios dijo, apárteme a Saulo y a Bernabé, Dios envió lo mejor, porque a final de cuentas las iglesias van a reflejar la cultura, la visión y los ideales de los plantadores, y también con un nuevo paradigma, que son los valores del reino de Dios y no levantar mi propio reino. Así que aquí hay muchos elementos y en cada uno de esos elementos se puede hablar por mucho tiempo, pero yo diría que básicamente eso es importante. Los demás detalles del lugar, del tipo, que lo vamos a mencionar, son importantes, pero vienen detrás de esos elementos que están ahí, porque tú puedes tener un buen lugar, tú puedes tener un buen plan, tú puedes hacer buenos métodos, pero si las personas, si los plantadores, por ejemplo, para tomarte un elemento, los que tú envías a plantar, son personas no ángeles del cielo, seres humanos, pero si no están comprometidos, si no están santificados, ellos van a llevar, van a transmitir eso. Tú puedes, si tú no estás claro que tú estás allí para plantar a Cristo, y tú vienes plantando fanatismo, entonces tú vas a, esos vientos te van a cosechar, eso te va a dar a ti una cosecha, porque yo recuerdo una vez, leí un libro de Michael Jordan que se titulaba Lo Básico, y decía algo parecido, así como que lo más importante antes de tú comenzar a practicar el tiro al blanco era analizar la técnica, porque si la técnica era incorrecta, entonces cada tiro al blanco, en vez de ayudarte, te desayuda. Dice, si tú haces 700 tiros cada mañana, pero la técnica es incorrecta, entonces tú estás cometiendo 700 errores. Y ahí está el tema.
que nosotros queremos ir muy rápido al cómo, pero el cómo es, bueno, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Qué es esto? Eso es importante, pero hay algunos aspectos previos que son los que le van a dar solidez a la plantación a largo plazo al crear una cultura de multiplicación. Eso lo vemos claro. El propósito principal de Dios al crearnos no fue la tierra, no fue los árboles, no fueron los animales, no fueron lo que tenemos hoy en día. Dios nos creó para adorarle. Así que desde antes de Dios crearnos, desde antes de Él hacer todo aquí en la tierra, había un propósito, y es de crear a un ser humano que pueda adorar. Y ya veo yo que en toda la Biblia, es interesante, pastor, que en toda la Biblia solo se dedica un capítulo a la creación. Todo lo demás, la Biblia completamente está dedicada a el llamado a la adoración. O sea, el llamado del ser humano a adorar a Dios, a obedecer a Dios. O sea, ese era el concepto, ese era el porqué. El porqué de que Dios nos creó es adorarle, es servirle. Y en el caso ya luego después del pecado, pues entregarnos a Él. Y como usted menciona, eso es una parte sumamente indispensable. Es como el motor de un vehículo. Es lo que nos da a nosotros esa motivación, ese ánimo, ese deseo de seguir hacia adelante. Y si uno no lo entiende eso, pastor, cuando uno está en el proceso o cuando uno está en el cómo de la plantación, uno se tiende a desanimar. Una persona se tiende a desanimar, una persona puede inclusive abandonar si no tiene claro qué es lo que Dios quiere, qué es lo que, por qué que lo estoy haciendo y qué es lo que quiero lograr con esto, hacia dónde quiero yo llegar con esto. Si no se entiende eso que usted ha mencionado, muchas personas pueden abandonar, muchas personas pueden dejar todo. Sin embargo, cuando estamos claros de qué es lo que debemos hacer, por qué es que lo debemos hacer, cuál es el propósito, cuál es la misión, entonces nada ni nadie nos quita a nosotros ese deseo, ese ánimo de nosotros crear un arca. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, a Dios realmente no le importaba, no era tanto el arca. El arca no era en sí lo importante, aunque nos enfoquemos en el arca. Inclusive hay un arca aquí, cuando yo fui al arca, muchas personas enfocados y concentrados en el arca, en la parte física, pero yo no me enfoqué en el arca, me enfoqué más bien en el propósito, que era lo que Dios quería, salvar al ser humano, salvar a la humanidad. Y si Noé no hubiera entendido esa parte de que el arca era para salvar a las personas, el arca era para restaurar a la humanidad, a lo mejor él hubiera desistido, él se hubiera quedado allí y no hubiera aceptado el llamado, porque lo que él veía era imposible. El arca no tenía los recursos, no tenía dinero, no tenía la capacitación, no tenía el intelecto, no tenía nada para construir un arca. Sin embargo, había un llamado. Dios le hizo un llamado. Y ese por qué, pienso yo, ¿no? Fue lo que hizo que Noé se mantuviera y que hiciera el arca y que todo saliera bien, gracias a Dios. Entonces, es muy interesante. Si notas algo, pastor, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, la famosa Torá, tienen básicamente 2 temas. En Génesis está la creación y cómo la tierra, ¿verdad?, es poblada y ese tipo de cosas. Y a partir en Éxodo tú tienes la creación del pueblo de Dios, el nacimiento como nación, y luego lo que tú tienes es la historia de ese pueblo hasta la entrada, hasta prepararse para entrar en la tierra prometida, que luego se logra en el caso de Josué. Pero tú vas a notar que en toda la Biblia ese es el referente.
ese es el referente. O sea, la Biblia vez tras vez va a volver a Génesis. ¿Ok? Tú vas a Juan y en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, pues todas las cosas por él fueron creadas y sin él nada de lo que hay fue creado. Tú te vas a Colosenses, tú te vas a Apocalipsis, a Jesucristo cuando le hacen preguntas, él le dice, bueno, pero ¿y qué es lo que ven al principio? ¿Ok? O sea, varón y hembra los creó. O sea, ese es el referente. Entonces, el por qué es el referente. Esos elementos tienen que ser hablados, tienen que ser discutidos. Por eso se habla de los valores de una congregación. Y los valores, no estamos hablando de valores morales, porque los valores morales, pues por supuesto, o sea, somos una congregación cristiana. El fruto del espíritu está ahí, por supuesto, en primer lugar, pero estamos hablando de valores operacionales, valores como la multiplicación, valores como el servicio. O sea, ¿qué tipo de iglesia es que tú quieres plantar? Ok, ¿cuál es el impacto? Entonces, todo eso es parte de esas conversaciones que se dan en el equipo núcleo, en el grupo núcleo, que transmite la herencia, que transmite como el ADN, esa herencia que se transmite, ¿verdad? Ese ácido desoxirribonucleico que en la célula transmite la herencia, ¿verdad? Sea genotípica o fenotípica, que eso es lo que va a transmitir. Eso sucede con las personas. La salud del plantador es clave y todo va a estar finalmente permeado por ese por qué, como tú dijiste, es lo que te va a inspirar, es lo que te va a fortalecer. Y cuando vengan los días tristes de la construcción del arca, cuando tú estás a mitad de camino y o cuando la construiste y estás ahí, pero no llueve y tú estás dentro del arca con los animales, la bulla, cuando los burladores están afuera, es ahí donde tú recibes inspiración porque tú tienes un porqué claro, tú tienes una creencia clara, tú tienes una motivación clara, tú tienes una inspiración clara, tú estás en un fundamento sólido. Y tú vas a notar, por ejemplo, que hay muchas iglesias que se plantan en el mundo evangélico en sentido general, que tienen como meta plantar su primera iglesia antes de adquirir un templo. Y eso tiene una razón de ser que posiblemente en algún otro podcast mencionemos con más detalles. Excelente. Así que hemos visto que para plantar una iglesia, antes de empezar a plantar una iglesia, tenemos que entender el por qué la vamos a plantar. O sea, la parte espiritual, si pudiera así decir, la parte filosófica, o sea, la parte de entender la visión, ¿no? De por qué plantar. Yendo a la parte práctica, ¿qué podemos hacer? Aparte de entender, ya vimos que entender el por qué es lo primero. Luego, ¿con qué pudiéramos seguir, pastor? ¿Qué usted cree que pudiéramos seguir antes de plantar una iglesia ahí en lo práctico? Pero vas a necesitar un liderazgo. Como dijo Maxwell, todo se levanta y se cae con el liderazgo. Ahora, ese liderazgo en principio tiene una idea, un deseo, pero necesita una cohesión. Una cohesión. Entonces, esa cohesión vendrá dada por las reuniones, por las conversaciones, y entonces luego ahí viene una etapa de planeación. Okay. Hay una etapa de planeación. Viene una etapa de un plan estratégico. Se supone que el proyecto debe ser, quienes lo plantean deben ser capaces de articularlo de manera clara, de manera verbal y también por escrito. Hay preguntas fundamentales que se responden, o si tú le estás presentando el plan a alguien porque necesita algún tipo de donación o algo, la persona necesita tener de manera articulada, pero eso se escribe en 2 o 3 páginas, ¿verdad? Y ahí entonces eso va acompañado de una serie de estudios, de
localidad y demás, pero que, como planteé anteriormente, pienso que se puede quizá desarrollar en más detalle en un nuevo episodio, para hacerlo con detenimiento. Correcto. Muy bien. Así que hemos visto entonces en esta parte lo que tiene que ver con el por qué plantar una iglesia. También hemos visto la importancia de tener a un equipo, escoger a un equipo plantador. Yo diría también que antes de empezar hay que orar mucho. Hay que, como usted mencionó, a lo mejor determinar cuál sería la manera que se haría, que se plantaría, quiénes serían esos líderes, y pues vamos a seguir dando un poco más detalle en un próximo episodio que vamos a estar teniendo. Así que esperamos que ustedes continúen escuchando, que no se desconecten, porque esto apenas está comenzando. Así que muchas gracias, Pastor Manuel, por compartir con nosotros estas ideas y estos conceptos que debemos entender antes de plantar esta iglesia. Gracias, Rami, a ti por la invitación, y que Dios siga guiando y multiplicando a su pueblo. Has escuchado Creciendo junto al Pastor. No te pierdas nuestro próximo capítulo titulado ¿Qué podemos hacer para plantar una iglesia?